Como senador yo he respaldado a este gobierno. Como senador he dado peleas por este gobierno. Pero no puedo permitir la falta de respeto de una condición inhumana de un funcionario. Todo eso se traduce en ineptitud. El doctor Carlos Carrillo es un inepto. Soy del pacto histórico, defensor del gobierno, cuando hay que defenderlo. Pero cuando hay que hablar las cosas como tienen que hablarse, pues hay que decirlas. Los envía al frente para que los cocinen, mientras él se queda campante en algún café de Bogotá, que es donde lo viven viendo, recorriendo los restaurantes y los cafés de Bogotá. El flojo se conoce aunque esté sudado. Mientras Colombia está sufriendo una de las peores tragedias por el crudo invierno que está azotando a cada región del país, el inepto director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, se ha negado 2 veces a asistir al Congreso a un debate de control político en el cual ha sido emplazado debido a su pésima gestión al frente de ese organismo. En esta ocasión, la Comisión Sexta del Senado lo había citado para que diera explicaciones del por qué no habría hecho ni una sola llamada a alguno de los alcaldes o gobernadores quienes están clamando por ayuda en medio de las tragedias que han provocado las torrenciales lluvias en todo el país. Ante la inasistencia de este incapaz Carrillo al recinto, los mismos senadores de la Alianza Verde que apoyan a Petro y los senadores del pacto histórico traicionando al gobierno se fueron en contra de este sujeto que ha sido de lo peor que ha puesto Petro en los altos cargos del gobierno, el cual está lleno de incompetentes e ineptos. A continuación veamos un resumen de algunas intervenciones con las que el propio Petro no debe estar muy contento, pues sus mismos aliados atacaron a uno de sus funcionarios de confianza. Como senador yo he respaldado a este gobierno. Como senador he dado peleas por este gobierno. Pero no puedo permitir la falta de respeto de una condición inhumana de un funcionario que es un funcionario, es un delegado del presidente, es un empleado del presidente. Nosotros como senadores fuimos elegidos por elección popular. Nosotros nos debemos a la gente de las regiones de Colombia y no podemos permitir más esa falta de respeto. Yo le pido a usted, querido presidente de esta Comisión Sexta, de que este debate se realice con la presencia del doctor Carrillo, de que oficie hoy mismo a la Procuraduría por la inasistencia del doctor Carrillo a esta comisión, de que como citante a este debate no permito que nos falte más el respeto y que no voy a intervenir a hacer la presentación que traía si no está el doctor Carrillo acá, presidente, porque ya hoy lo que está pasando en Colombia es muy grave. Mire Bogotá, niños pudieron haber muerto la semana pasada, inundaciones. Lo que está pasando en otras regiones de Colombia, el país está haciendo aguas. ¿Dónde está el plan de acción? ¿Dónde está el plan de contingencia? ¿Dónde está en el plan estratégico de acción? Duramos en fenómeno del Niño todo el año. Se pudo haber prevenido con obras de mitigación, muros de contención. No lo hicieron, 1.5% de ejecución del presupuesto de la Unidad de Gestión de Riesgos. Y aún así, se atreven a pedir más presupuesto. Están pidiendo 700.000 millones de pesos, ¿para qué? El doctor Carrillo está en otra función de estar anticorrupción, que lo pasen a secretario de Transparencia, pero no director de la Unidad de Gestión de Riesgo. A mí, de verdad, esta mañana me llamaba el alcalde de San Vicente de Chucurí casi llorando. Me dijo, ¿cómo es posible que ningún funcionario del gobierno nacional, después de una tragedia de muertos, no al menos una llamada, dígale, oiga, por solidaridad, ¿cómo está, alcalde? ¿Qué hay que hacer? No ha aparecido una mujer muerta campesina. Miles de campesinos perdieron su vivienda. Y el doctor Carrillo, bien, gracias, estoy en Bogotá, no puedo ir a la Comisión Sexta. Esto es inadmisible. De verdad, me encuentro muy indignado, mi querido director, y qué pena si le estoy faltando al respeto. Pero hoy, yo le digo, ya la falta de respeto de ustedes con esta Comisión Sexta es inadmisible. Hablaba con la gobernadora del Chocó, unos mercados. Hay que mirar cómo se restablece. ¿Dónde el doctor Carrillo fue este fin de semana al Chocó? Le quiero hacer la pregunta, mi querido Rafael.
Estuvo en el Chocó. ¿Dónde estuvo Carrillo el fin de semana? Mientras el país hacía aguas. Está hoy acá en Bogotá, a unas cuantas cuadras, ¿y por qué no viene? A darle la respuesta a los colombianos. ¿Qué está haciendo para mitigar el invierno? Y esto solo llevamos una semana, senadora, de invierno. ¡Una semana! ¿Qué va a pasar en 2, 3 semanas? ¿Cuántos muertos? Yo le pido al gobierno mayor seriedad. ¿Qué pasó con Caregato, mi querido senador? ¿Qué pasó con Caregato? Entonces, yo le digo, ahora toda obra que se vaya a hacer, entonces no va a ejecutar, sino estás destapando lo del pasado. ¿A dónde está lo del futuro? Las futuras tragedias que se pueden prevenir, los futuros muertos que se pueden prevenir. Sean serios, por favor. Vi un debate que vino hace unos días, a unos meses, a la Comisión Sexta. El Carrillo fue a pelear con los congresistas. Acá lo que estamos nosotros es reclamando resultados. Lo que estamos reclamando es que se ejecute el presupuesto. No solamente que aparezca con mercados. Ahí está, fueron al plateado. El doctor Carrillo lo vi allá con chaleco, con casco en el plateado. ¿A dónde están las ayudas? La comunidad del plateado otra vez temerosa de lo que está pasando. Aquí necesitamos verdaderamente senadores del pacto histórico que están acá. Nosotros hemos defendido muchas causas de este gobierno, pero tampoco podemos defender la ineficiencia de algunos funcionarios. Funcionarios como el doctor Carrillo, que usted lo decía, mi querida senadora Soledad. Y yo le pido como citante a este debate, hasta que no esté el señor Carrillo acá, en esta silla de citados, no hagamos el debate. Por ejemplo, por mi parte, yo no voy a hacer ninguna intervención hasta que el doctor Carrillo está acá. Y le pido un favor, ya que el doctor Carrillo no contesta ni el teléfono, dile que llame al alcalde de San Vicente de Chucurí, que una mujer murió el fin de semana por una avalancha. Por favor, comuníqueselo. Que el alcalde está llorando, pidiendo una ayuda. Que el gobernador de Santander está esperando qué está pasando. Hay varios derrumbes en el departamento de Santander. Que se aparezca por allá, porque esa es su función. Muchísimas gracias, presidente. El doctor Carrillo me ha hecho ver a mí ante sus seguidores de TikTok, porque a eso es lo que se dedica, a grabar TikTok por donde va, no a dar soluciones a los colombianos. Me ha hecho ver a mí ante sus seguidores de TikTok como su enemigo. Y me ha graduado como su enemigo, solamente por el simple hecho de estar pidiendo resultados y ejecución para los colombianos en la cartera que él maneja. Yo me cansé de pelear con él, señor subdirector, y discúlpeme también en el mismo sentido de mis compañeros las palabras hacia usted, pero usted fue el que mandaron para acá hoy a que lo crucificaran acá en la comisión, porque para eso fue que lo mandaron. Yo me cansé de pelear con él. Yo simplemente cumplo con mi deber legal y constitucional de solicitar la información de qué está haciendo el doctor Carlos Carrillo por este país, aparte de grabar TikToks. Aparte de creerse fiscal, aparte de creerse juez, aparte de creerse secretario de transparencia, como dijo el senador Moreno. Yo no sé qué está haciendo el doctor Carrillo, pero por este país no está haciendo nada. Nada. Está en campaña, yo lo dije una vez en una entrevista, está en campaña. ¿Para qué? No se sabe. Pero eso es lo que está haciendo. Está en campaña para la alcaldía de Bogotá, está en campaña para la presidencia, está en campaña. ¿Quién sabe para qué? Pero está en campaña. Está haciendo de fiscal, de juez, de parte de candidato, pero no está haciendo el papel de director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es para lo que lo pusieron ahí. Y ojo, lastimosamente tarde, pero investigando la hoja de vida del doctor Carrillo, lo pusieron ahí para un cargo que no cumple. Además, el perfil del doctor Carrillo no cumple para ser director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y como las peleas se dan, es donde haya un ganador y un vencedor, no en TikTok no hay ni ganadores ni vencedores. Pero requisito número 1, no cumple para el cargo. ¿Y qué pasa cuando una persona no cumple para el cargo? Pues obviamente es porque no está preparado para asumir ese cargo.
Y pasa todo lo que ha venido pasando. Falta de ejecución, ineficiencia, falta de sensibilidad social con las comunidades. Y todo eso se traduce en ineptitud. El doctor Carlos Carrillo es un inepto que pusieron al frente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, con uno de los presupuestos más grandes de la nación, para no hacer nada. Las personas siguen sufriendo. Dijo aquí, basándose en la directora del IDEAN que vino ese día, que los meses de junio, julio y agosto, iban a ser los meses más lluviosos de la historia. Fueron los meses más secos de la historia. Caragato estaba en los niveles más bajos desde que pasó la tragedia. ¿Y qué pasó? No se apareció allá ni a tomarse una foto como para decir estoy haciendo algo. No apareció a pegar un bloque. No apareció a llevar un saco de arena o de arroz para las comunidades. Esas comunidades que llevan 3 años sufriendo por la ineptitud. Esas comunidades que llevan años perdiéndolo todos. Le digo una cosa. Allá de pronto en Caragato no ha habido tragedias como la que describió el senador Moreno. Que haya una persona fallecida por la tragedia. Pero eso desencadena en otras cosas. Hay gente que se ha quitado la vida por las deudas, porque lo perdieron todo. ¿Y qué hace el doctor Carrillo? Nada, aquí está en una oficina diciendo que no pudo venir por la tragedia que está viviendo el país. La tragedia que está viviendo el país es de este fin de semana. ¿No dijo eso? No, eso dijo acá ahora el subdirector. Que no pudo venir por la tragedia. Bueno, no vino, la tragedia de este fin de semana. O sea, ahora es vidente, porque sabía que iba a haber una tragedia este fin de semana. Y nos mandó una excusa anticipada porque sabía que íbamos a estar en esta emergencia este fin de semana. Desde antes del 6 él sabía que íbamos a estar en esta tragedia, sin embargo no previno la muerte de la persona de allá de Santander, senador Gustavo, pese a que es vidente, ahora es vidente, o añadamos una experiencia más a su rol, la parte de investigador, fiscal, juez, etcétera, ahora es vidente. Él anticipó que iba a haber una tragedia esta semana y nos mandó una excusa anticipada. No excusa médica, no excusa diciendo que iba a estar en el lugar de la tragedia, no excusa no, sino diciendo que no podía venir y que delegaba al doctor Rafael Enrique Cruz, a quien no tengo el honor de conocer y que me imagino que su rol en la entidad es bastante técnico y que nuevamente le pido excusas por mis palabras, que no van dirigidas a él. Lastimosamente usted es el mensajero, doctor Cruz, nuevamente le digo. Creo que el balance que tenemos del funcionamiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como institución en este gobierno es bastante precaria. Nos fue mal con Pava, nos fue, no quiero ni decirlo, con Olmedo, y pues ahora tampoco se está respondiendo a la situación de atención que pues se necesita en este momento en el país. El cambio climático es es una realidad que tenemos que afrontarlo, y tenemos que afrontarlo de manera responsable, no lamentarnos por las tragedias que deja la crisis climática y los impactos del cambio climático y el calentamiento global en su conjunto. Como Estado responsable tenemos que entrar en un análisis profundo para resolver la crisis de institucionalidad, para atender esa situación que hoy tenemos en nuestro país. Hoy, nuestro país desafortunadamente está actuando, resolviendo esas crisis, resolviendo esas emergencias, esas calamidades, con una institucionalidad y con una normatividad que no está en capacidad de atender eso. Y por eso lo necesitamos al doctor Carrillo aquí en la comisión, debatiendo ese tipo de temas. Aquí no lo necesitamos para pedirles puestos, como a veces piensan los ministros, las ministras, los altos funcionarios, que cuando un senador pide una cita,
es para ir a pedirle cargos o para ir a pedirle proyectos. Nosotros estamos solicitando que de manera responsable, en este momento de realidad del cambio climático, el país, el gobierno, responda con análisis técnicos, con análisis históricos y con proyecciones para evitar la pérdida de vidas humanas, para evitar la pérdida de bienes materiales. En el municipio de San Pablo Nariño ya van 2 muertos. Murió una niña, desafortunadamente, y murió un miembro de la Defensa Civil, que con el afán de ir a socorrer a los damnificados, pues también él sufrió y fue arrastrado por la corriente del río Mayo en ese momento. De eso no ha habido respuestas. Los incendios que se presentaron, que arrasaron también municipios y microcuencas y cuencas enteras, tampoco ha habido ninguna respuesta. Entonces, yo sí apoyo que este debate lo tenemos que hacer con presencia del doctor Carrillo. Soy del pacto histórico, defensor del gobierno, cuando hay que defenderlo. Pero cuando hay que hablar las cosas como tienen que hablarse, pues hay que decirlas. Le reconocemos al doctor Carrillo que ha hecho toda esta labor de denuncia y de reorganizar la entidad para que no se la sigan robando. Pero esa no es la única labor que hay que hacer, porque mientras se está haciendo eso, la gente se está muriendo porque no hay una prevención por parte del gobierno nacional. En primer lugar, extenderle una disculpa a los miembros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que en cabeza del subdirector tienen que venir a presentarse aquí porque el líder los mandó a que los cocinaran en el Congreso. Qué mal liderazgo el que, en vez de poner el pecho por los subalternos, los envía al frente para que los cocinen, mientras él se queda campante en algún café de Bogotá, que es donde lo viven viendo, recorriendo los restaurantes y los cafés de Bogotá. El flojo se conoce aunque esté sudado. Y Carrillo es flojo, no trabaja. Se dijo desde que empezó esta gestión que tenía cifras, presidente, de ejecución bastante paupérrimas, que había dedicado su tiempo y esfuerzo a armar discursos políticos para sacarle provecho a la tragedia que estaba viviendo este gobierno con el caso de corrupción de Olmedo, que quien más mantuvo vivo este tema ante los medios de comunicación para que siguieran teniendo de alguna manera con qué afectar al gobierno nacional, fue Carrillo. No se negó en ningún momento a mantener viva esa narrativa que de la comunicación política en nada le convenía al gobierno nacional, pero sí a él, a su imagen. ¿Resultados que ha dado de eso? Absolutamente nada. Más que el buche y pluma que ha generado y que generó a través de su TikTok y de estas intervenciones temerarias y de atacar e implosionar al mismo partido. Porque para eso y para fuego amigo sí que ha estado dispuesto el señor Carrillo. Entonces, ni apoya al gobierno, ni presenta resultados, una gestión paupérrima y lamentable, no se ve ni se pronuncia sobre ninguna de las tragedias actuales de este fin de semana, ni las que está viviendo el país. Sobre lo que sí se pronunció, porque es que eso sí le da likes, es sobre el huracán en España. Ahí me metí a su TikTok. La última vez que Carrillo tuiteó fue el 30 de octubre. Lo demás han sido retweets. Lo demás han sido retweets, seguramente retuiteando al presidente para que el presidente crea que trabaja. Pero ningún pronunciamiento. Ayer hizo erupción un volcán en el departamento de Antioquia. Las calles de Medellín, en la comuna, en el barrio Santa Cruz, están viviendo una tragedia que supera con creces las imágenes de lo que vimos incluso en España. Sí, están viviendo tragedias mucho mayores, hasta un volcán en erupción. A este señor le hizo agua el cargo como está haciendo agua el país.
no tenía las competencias para asumir ese cargo, se le dio el beneficio de la duda cuando llegó con tanta vehemencia, pero la verdad es que a estas alturas ni lo estamos ni lo vamos a defender los miembros de esta bancada del Pacto Histórico, que hoy está aquí representada por el compañero Robert y yo, y al presidente que le toca por la prudencia de su cargo. Ni él mismo viene a defenderse. Es indefendible la gestión de una persona que no ha hecho absolutamente nada por atender las crisis. Antioquia está viviendo una de las crisis por lluvias más fuertes de su historia, y quedan los antioqueños, hombre, en una situación, y la gente de Medellín en una situación jodidísima, porque el alcalde vive de fiesta y el director del UNGRES no aparece. Entonces, bastante fregado la situación para las personas del barrio Santa Cruz que están viviendo esta tragedia las imágenes son muy fuertes. No sé ni siquiera si eso habrá visto el director Carrillo, ni qué pensar de lo que ha dicho el senador Moreno sobre lo que está pasando en Santander y en diferentes rincones del país, que estamos viviendo una crisis climática bastante importante que no se resuelve manifestándose o diciendo que hay que atender la crisis climática. Esto es estando en el territorio, acompañando a la gente, llamando a los alcaldes, consiguiendo ayudas. Y cuando el funcionario está trabajando, eso se nota. Y cuando no trabaja, se nota más. Carrillo es un flojo que no debería seguir a la cabeza de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esta situación de crisis que está viviendo el país, por decencia, lo debería llevar a renunciar. Gracias, presidente.